Suena raro decir, ya termina la serie, porque el domingo pasado recién la comencé, ¿verdad? Pero sí, hoy es la última enseñanza de la pequeña serie que Dios puso en mi corazón compartirles, que se titula Cristo para las Naciones. Y estamos frente a uno de los textos más conocidos, quizás dentro de los más conocidos como Juan 3:16, pero la Gran Comisión, que es el título allí que tú puedes ver en el encabezado de tu Biblia, es uno de los textos más conocidos. Ahora, hay otros acontecimientos a lo largo de la historia que se han hecho bastante famosos. Por ejemplo, si yo te menciono Qatar 2022, en tu mente, ¿qué viene a tu mente cuando escuchas Qatar 2022? Estamos hablando del Mundial, ¿verdad? Del Mundial. En los últimos años, el mundo fue testigo de algo impresionante durante la final de la Copa del Mundo en Qatar 2022. Las noticias mostraron cómo muchas personas estuvieron dispuestas a hacer sacrificios extraordinarios con tal de estar presente en este evento. Algunos vendieron sus autos, otros usaron los ahorros de su vida, otros quizás por ahí vendieron alguna propiedad que tenían, otros asumieron deudas enormes. Todo con un solo objetivo: no perderse este momento histórico del fútbol mundial. Y hermanos, y es que este fenómeno nos enseña algo profundamente humano. Si algo es valioso para nosotros, estamos dispuestos a esforzarnos, y si algo realmente vale la pena, el sacrificio deja de parecernos excesivo. Nadie obligó a estas personas a hacerlo. Ellos le adjudicaron un valor a este evento, y el valor era de tal magnitud que ellos estuvieron dispuestos a pagar el precio. Ellos estuvieron dispuestos a pagar el precio. El valor que ellos asignaron a este evento fue lo que movió su voluntad y sus decisiones. Ponte a pensar en esto, hermanos. Esta realidad revela algo de nuestro corazón. Los seres humanos ordenamos nuestra vida en torno a aquello que consideramos valioso. Lo voy a volver a repetir. Los seres humanos ordenamos nuestra vida en torno a aquello que consideramos valioso. Yo veo muchas veces a creyentes en las redes sociales que están dispuestos a pagar un concierto de 1,000 soles, 2,000 soles, porque su prioridad, su valor determina la motivación y las decisiones de su corazón. Entonces, hermanos, nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestra energía siguen siempre el camino de lo que más apreciamos. En palabras de la Escritura, dice que donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Y quieres saber dónde está tu tesoro? Sigue los rastros del camino de tu corazón y sabrás hacia dónde tu corazón se apasiona más, se enfoca más. Ponte a pensar, ¿dónde va más mi dinero? ¿Dónde va más mi tiempo? ¿Dónde va más mi energía? Eso es lo que tú más aprecias por encima de cualquier otra cosa. Ahora bien, si los seres humanos somos capaces de hacer grandes sacrificios por aquello que consideramos valioso, entonces la pregunta inevitable es: ¿qué valor tiene el mensaje que Jesús está a punto de confiarle a sus discípulos? ¿Qué valor tiene para nosotros la encomienda que Dios nos ha dado? ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor tiene, estimado creyente? Y para poder responder a esta pregunta, Mateo no nos lleva primero a una estrategia ni a un plan de acción, sino a un momento histórico que fue decisivo. Nos sitúa al final de su evangelio, entre la resurrección y la ascensión, en una región marcada de profundo
significado teológico. El versículo 16 nos dice que ellos se fueron y se reunieron en Galilea. Y hermanos, Galilea es estratégico. Por eso menciono que es un lugar teológicamente rico. Porque ¿qué recordamos? Aquellos que estudiamos la serie de Juan. Porque aunque Mateo es otro evangelista, Juan nos da mucha información. ¿Qué sucede en Galilea? ¿Recuerda? Galilea fue el lugar donde el Señor escogió a los suyos, llamó a sus discípulos. Y no solamente es importante porque muchos de ellos eran de Galilea, sino porque este lugar, a diferencia del centro religioso de Jerusalén, Galilea era menospreciado por el pueblo judío. Galilea era menospreciado porque Galilea era conocida como Galilea de los gentiles. Y es en este lugar donde el Señor pronuncia estas hermosas palabras. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Fue en este lugar, no solamente donde Él escoge a sus discípulos, sino en este lugar lleno de oscuridad, de tinieblas, donde Él decide anunciar su luz o proyectar su luz y de allí proyectar esa luz a las naciones. Es interesante, hermanos. Entonces, hermanos, Galilea funciona como un puente teológico entre el ministerio terrenal de Cristo y la misión global de la iglesia. Allí donde Jesús llamó a los primeros discípulos, ahora los envía a ser testigos del Rey resucitado. Es allí, hermanos, donde Jesús les confía a sus discípulos una misión cuyo valor supera a cualquier acontecimiento histórico, cualquier logro humano y cualquier espectáculo mundial. Es allí, hermanos. Y para responder la pregunta sobre el valor del mensaje que Jesús está a punto de confiar a sus discípulos, Mateo nos dirige, ¿sabes a qué? A la identidad de Cristo. Hermanos, las misiones no parten de una necesidad, aunque hay necesidad. Las misiones, hermanos, no parten por el amor a los perdidos, aunque tenemos que tener amor por los perdidos. Las misiones no surgen porque no estamos haciendo algo como iglesia. Las misiones surgen por la identidad de aquel que nos dio esta orden. Y por eso Mateo nos va a enfocar en quién es Cristo. Las misiones comienzan con contemplar quién es Dios. ¿Quién es Dios? Así que vamos, por favor, al versículo 18. Porque es en este versículo donde encontramos una de las declaraciones más impactantes de la Biblia. Entonces, el Señor no comienza su diálogo con los discípulos apelando al esfuerzo de los discípulos, ni a su sacrificio, ni a su nivel de comprensión. Tampoco intenta motivarlos con emociones baratas o urgencias humanas. Antes de pedirles que vayan, Jesús les recuerda quién es Él. Versículo 18, léalo conmigo, por favor. 2, 3. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y es aquí donde vemos nuestro primer punto. El mensaje es valioso porque procede de la autoridad universal de Cristo. El mensaje es valioso porque procede de la autoridad universal de Cristo. La misión que sigue no pasa por la presión humana. Hermano, tú que sales a evangelizar, tú que predicas el evangelio, ya sea de manera individual o de manera corporativa como iglesia, la misión no nace de la presión humana, no surge del sentimiento de culpa, ni del miedo al castigo, ni de la obligación religiosa de tener que hacer algo para Dios. Tú no le haces un favor a Dios, hermano. Dios no empuja a sus discípulos con reproches,
ni los carga con expectativas imposibles. Tampoco los motiva apelando a su capacidad, a su energía o a su comprensión personal, ni siquiera en la habilidad que ellos tienen para transmitir este mensaje. No. Por el contrario, la misión nace del valor infinito del mensaje y de la autoridad soberana de aquel que lo envía, hermanos. Entonces, antes de decirles qué hacer, Jesús les recuerda quién es Él. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. Entonces, hermanos, esta es una conclusión natural de todo el Evangelio de Mateo. Dijimos en algún momento cuando estuvimos estudiando aquí Juan, y también cuando estudiamos en alguna oportunidad el libro de Mateo, vimos que cada evangelista tiene una intención. Lucas presenta a Cristo como siervo. Marcos nos presenta a Cristo como siervo. Lucas nos presenta a Dios como hombre. Y Juan nos presenta a Cristo como Dios. Obviamente cada uno de estos libros nos mencionan cada uno de estos énfasis, sí, pero cada evangelista tiene en mente un propósito. Y el énfasis de Mateo, ¿cuál es? Jesús es rey. Es rey. Mateo nos ha presentado a Jesús como el rey prometido, el hijo legítimo de David, cuyo reino es eterno. Él es el verdadero rey de los judíos. Eso es lo que Mateo nos enseña o nos ha enseñado. Pero ¿qué implica ser rey? Y quiero ponerlo en términos de nuestra cultura para que tratemos de ver cuál es la distinción, ¿ok? Para nosotros que vivimos en Perú bajo un gobierno democrático, esto puede no resultarnos tan familiar. Aquí el presidente no gobierna con autoridad absoluta. Puede poner leyes, pero estas deben pasar por el Congreso de la República, deben ser debatidas y aprobadas para que finalmente entren en vigor. Este proceso no es necesariamente malo, es parte del orden que tenemos dentro de nuestro país. Pero, hermanos, es muy distinto a la autoridad de un rey. En una monarquía, el rey puede escuchar consejos. Y de hecho, los reyes tenían consejeros. Pero la última palabra la tenía el rey. Su palabra era ley. Cuando Mateo presenta a Jesús como rey, quiere que entendamos que no está pidiéndonos sugerencias. No nos está dando sugerencias, ni presentando propuestas para ser evaluadas por nuestro corazón y decir, a ver si me conviene, lo hago o no. Lo que vemos aquí, hermanos, es que Jesús está ejerciendo autoridad soberana. La palabra potestad que tú lees en el versículo 18 es eusesía y se refiere a la libertad y al derecho de hablar y de actuar como uno desee. En relación a Dios, esa libertad y ese derecho son absolutos e ilimitados. Y los judíos entendían bien este concepto. Por ejemplo, cuando tú lees en Juan capítulo 19, versículo 10 al 11, no lo leas, es de seguro que este relato te es familiar. El escenario es Jesús está frente a Pilato. Y Pilato le dice estas palabras, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Ahora, Pilato habla desde la perspectiva de una autoridad real, política y civil. Humanamente hablando, él tenía poder, hermanos. En su mano estaba el dar vida o el quitarla. Él podía tomar esta decisión. Pero Jesús responde algo revelador. ¿Recuerdan? Jesús dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿Y esto qué nos enseña, hermanos? Jesús no está negando la autoridad de Pilato, pero deja claro que toda autoridad humana es delegada, derivada y limitada.
Si eres esposo, Dios te ha dado autoridad. Dios te ha delegado autoridad. Toda persona ha recibido autoridad, dependiendo obviamente su función, ha sido esta autoridad derivada y limitada. En contraste, cuando Jesús dice que Él tiene toda potestad, Él no se limita a Judea, a Samaria, no se limita a Jerusalén. Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esto, hermanos, es una figura literaria que nos ayuda a entender la totalidad de lo que implica. Entonces, es como cuando el Señor dice el alfa y la omega, noche y día, medita de noche y de día. Este término nos encierra la totalidad de lo que Dios nos demanda hacer. Y en este caso, hermanos, Jesús está afirmando que Él tiene un señorío que abarca la totalidad de la realidad creada. Él no solamente es Señor en esta tierra, Él es Señor en el cielo. Y durante todo el ministerio terrenal de Cristo, Él lo demostró. Jesús manifestó de manera clara y constante su autoridad soberana. Tuvo autoridad sobre enfermedades, sobre el sufrimiento, sobre los demonios, sobre el pecado y aún sobre la muerte misma. Y Él podía levantar a personas. Lázaro, ven fuera. Incluso algo extraordinario, Él delegó parte de esa autoridad a sus discípulos, enviándolo a sanar y a expulsar demonios como señal del que el reino de Dios había llegado. Jesús, hermanos, posee autoridad para perdonar pecados. Dios es el único que tiene la autoridad de decir, tus pecados han sido perdonados, vete y no peques más. Así que amigo que me escuchas, que no conoces a Cristo, amigo que nos escuchas por medio de las redes sociales, Dios es el único que tiene la autoridad para perdonarte pecados. No la iglesia, no ningún líder religioso, solo Dios tiene esa autoridad. Amén. Amén. Hermanos, Dios tiene autoridad como juez soberano para llamar a todos los hombres ante el tribunal de Cristo y Él lo va a hacer. Seas ateo, seas creyente o no, todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a compadecer. Algunos para vida eterna, u otros para condenación. Jesús tuvo autoridad para entregar su propia vida y para volverla a tomar, demostrando que ni la muerte tenía dominio sobre Él. Su señorío, entonces, hermanos, no conoce límites. Él gobierna soberanamente, tanto en el cielo como en la tierra, y tiene autoridad final para juzgar a Satanás y a los demonios, condenándolos a un castigo eterno. Cuando Jesús se enfrentó a un endemoniado, el demonio dijo, o los demonios dijeron, no nos atormentes antes de tiempo, porque ellos sabían que Jesús tenía esa autoridad. Dios tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso, hermanos, cuando Satanás tienta a Jesús y le ofrece todos los reinos de la tierra, si postrados me adoraren, esta acción no solo fue perversa, hermanos, sino fundamentalmente necia. Porque al Señor, a Jesús, le pertenece todo. A Él le ha sido otorgado todo. De tal manera que Satanás estaba pretendiendo ofrecerle algo que por decreto divino le pertenecía al Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Hermanos, Jesús, ahora, quiero que pensemos en esto. Porque esto debe penetrar nuestro corazón, hermanos. Si esto no está penetrando tu corazón, no sé qué más lo pueda hacer. Pero, hermanos, estamos frente al Cristo resucitado con autoridad universal y absoluta. Y Él nos ha dicho estas cosas. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Qué dice? Yo he vencido al mundo. Esta no es una frase piadosa en momentos tranquilos nada más. Es una palabra para discípulos que vivirían en medio de oposición, confusión y tribulación.
Si tú eres creyente, es posible que experimentes uno de estos escenarios o quizás ya lo estás experimentando. Pero hermanos, Cristo no promete que el camino va a ser fácil, pero sí Cristo nos ha prometido una realidad firme, que Él ha vencido. ¿Amén? Él ha vencido. Entonces, hermanos, en nuestra condición caída, que todos compartimos, fácilmente perdemos de vista quién gobierna realmente. Yo muchas veces hablo con adultos, con jóvenes, con adolescentes y cada uno en una problemática distinta porque se encuentran en escenarios muy distintos, unos laborales, otros en la escuela, quizás estás en una universidad progresista donde hay mucha filosofía, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, cuando vemos el caos del mundo, la corrupción de las instituciones, la violencia, la injusticia o la presión cultural contra el evangelio, comenzamos a vivir como si la historia estuviera fuera de control. Actuamos como si el futuro de la iglesia dependiera de los poderes de este mundo, de decisiones políticas, de fuerzas económicas o de agendas humanas. Y Dios dice, no, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y por eso tú puedes ir y anunciar el evangelio. Porque a Dios no le tomó por sorpresa las ideologías que hoy existen en nuestro mundo. A Dios no le toma por sorpresa la injusticia política en la cual vivimos. Dios dice, yo he vencido. Y porque yo he vencido, tú no tienes que tener temor de hablar. Yo te envío. Porque yo tengo autoridad universal y absoluta. ¿Te das cuenta? ¿Cómo cambia esto la manera en la que vivimos? Pero muchas veces nosotros nos aterrorizamos frente a estas ideologías y decimos, ay, pero ¿me entenderá? ¿Será que me van a aceptar? No busques ser aceptado por un mundo caído. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Creyente, no claudiques frente a la impiedad de este mundo. Confía en aquel que tiene autoridad absoluta y que te está enviando con un gran mensaje. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, hermanos, no hay ninguna esfera de la realidad que esté fuera de su dominio. Ni los gobiernos, ni las potencias económicas, ni las ideologías, ni los enemigos del evangelio tienen la última palabra. Cristo sí, porque Él reina. Por eso la misión no nace del pánico ni de la desesperación. No nace del pánico ni de la desesperación. No salimos a ser discípulos porque el mundo se está cayendo. Esa no es nuestra motivación principal, aunque sabemos que eso es una realidad. Y alguien tiene que hacer algo. Salimos porque el rey que ha vencido nos está mandando. Salimos no desde el temor, sino desde la certeza de su autoridad. Hoy vamos a tener la oportunidad de salir a evangelizar. No salgas con temor. El rey de este mundo ya ha sido vencido. Amén. Él parece que estuviera suelto. Parece que estuviera fuera de control, pero en realidad Dios reina. Dios reina. Entonces, hermanos, Jesús no nos dice, vayan y vean si pueden. Vayan a ver si pueden convencer a las personas. Él dice, vayan en mi nombre. No es la iglesia la que abre camino, es Cristo quien va adelante. No es nuestra estrategia la que garantiza fruto, es su autoridad soberana. No es nuestra elocuencia la que transforma corazones, es su poder obrando por medio del evangelio. Por eso, creyente, no confíes en tus capacidades para transmitir el mensaje. ¿Será que me van a escuchar? ¿Será que me explicaré bien? Confía en que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Confía. El éxito de la misión no radica en el mensajero, sino en el mensaje. Si fuera en el mensajero, hermanos, Jonás hubiera fracasado. Porque Jonás no quería ir.
¿A dónde? A Nínive. Él dijo, no, Señor, estos no merecen tu perdón, tu misericordia, tu bondad, así que me voy a Tarsi. Y cuando luego de, ya sabemos que el pez se lo traga, lo escupe, allí junto, ¿no? Al frentecito nomás, para que vaya y predique. Y él comparte el evangelio, él se posa en la cima de una montaña para poder ver y decir, ya, Señor, manda fuego, ¿no? ¿Cuándo cae tu juicio y los destruyes? Y Dios tiene misericordia de ese pueblo, que no sabía distinguir entre su mano derecha y su izquierda. Hermanos, este es nuestro Dios. No confíes en tus estrategias y en tus capacidades. Confía en la autoridad de aquel que te está delegando esta responsabilidad. Entonces salimos no desde el temor, sino desde la certeza de su autoridad. Así que, hermanos, si esto no te brinda confianza, no sé qué más lo puede hacer. Esta verdad nos debe liberar del miedo al rechazo. Sin duda te van a rechazar, hermanos. Tú lees Hechos y tú sabes cómo tratan a los apóstoles, ¿verdad? Algunos de ellos eran apedreados y ellos salían gozosos diciendo que habían sido tenidos por dignos del evangelio. Entonces, si alguien te rechaza, hermanos, tú sal gozoso. No salgas diciendo, yo sabía que me iban a rechazar. ¿Para qué voy a ir? No, sal gozoso. Sal gozoso. La gran comisión, hermanos, descansa sobre esta roca inamovible. Jesús reina. No lo olvides, estimado hermano. Mateo ya nos ha mostrado que este mensaje es valioso porque procede del Rey que posee toda autoridad en el cielo y la tierra. Pero el texto no se detiene allí. Jesús no solo declara quién es Él, inmediatamente nos muestra qué tipo de mensaje es el que nos está confiando. Y al observar el contenido de este encargo, entendemos mejor su valor. No se trata simplemente de ir, ni de hablar, ni de sumar personas a una lista o a un grupo. El mensaje que Jesús nos está entregando tiene un propósito profundamente transformador. Dios está buscando personas que vivan bajo su señorío. No es simplemente ir. Dios está buscando discípulos. Vamos al versículo 19. Versículo 19 dice de esta manera, y aquí vemos nuestro segundo punto, el mensaje es valioso porque llama a ser discípulos que vivan bajo el señorío de Cristo. Léalo conmigo, por favor, dice el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles, dice que guarden todas las cosas que os he mandado. Versículo 20, parte A. Ahora vamos a ir allí. Pero hermanos, en Mateo 28, 19, parte A, el mandato central de la Gran Comisión se expresa con absoluta claridad en el hacer discípulos. Y quizás aquí voy a chocar un poco con la manera en la que tú has entendido la Gran Comisión, porque mucho se ha hecho énfasis en el ir y no en el hacer. Por eso muchas iglesias se limitan a hacer viajes misioneros de una semana y luego dicen, ya hicimos la misión. Cuando en realidad, hermanos, el énfasis no está en el ir, sino está en el hacer discípulos. Ahora, ya vi caras ahí medio raras, ¿no? Como que ¿qué está diciendo, pastor? Vamos a ver el texto dentro del contexto. Y no nos vamos a mover a otro libro, vamos a mantenernos en Mateo para ver el uso que Mateo le da a esta palabra, ir. Y cada vez que Mateo usa esta palabra, lo usa como una expresión que introduce una acción principal. Por ejemplo, ahora sí, vayan a su Biblia rapidito. Yo quiero que ustedes vean esto conmigo, hermanos, ¿ok? Muy bien. Mateo capítulo 2, versículo 8. Búsquelo. Si usted ve a su hermano que está orando, dígale, búscalo. Busca el texto, hermano. Busca el texto. Mateo 2, 8 dice de esta manera.
Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber. Esto lo dijo ¿quién? Herodes. Aquí, id no es el objetivo final. El énfasis no está en el desplazamiento, sino en la acción principal de averiguar y de dar aviso. Vamos al capítulo 9, versículo 13. 9:13. Dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero. Otra vez, Jesús no simplemente está ordenando que se muevan físicamente. El mandato central es aprended. Id funciona como una introducción exhortativa que conduce a la acción principal, que es aprender y entender. Capítulo 11, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Nuevamente el énfasis no está en el traslado, sino en el hacer saber. Capítulo 17, versículo 27. Pero para no ofenderles, ve o id al mar y echad el anzuelo y el primer pez que saques, y sigue el texto. Aquí el ve introduce una serie de acciones concretas. El punto no es simplemente ir al mar, sino echar el anzuelo y obedecer la instrucción que sigue. Capítulo 28. Vamos al capítulo 28, ya estamos al final del libro. Id pronto, capítulo 28, versículo 7, perdón, no les dije la cita. Id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y una vez más, el énfasis recae en el decid. El ir es necesario, pero claramente está subordinado al anuncio del mensaje. Y cuando llegamos a Mateo capítulo 28, versículo 19, el texto nos dice: por tanto, id y haced discípulos. Entonces, ¿el énfasis dónde está? Obviamente tenemos que ir. Pero, hermanos, tenemos que entender cuál es el énfasis del texto. ¿Por qué importa entender esta diferencia, hermanos? ¿Por qué importa? Porque esto va a evitar que cometamos dos errores. Normalmente nosotros tendemos a irnos a los extremos. El primer error es pensar que la misión consiste únicamente en compartir el mensaje con quienes ya están a nuestro alrededor, sin ningún sentido de envío, sacrificio o avance. Entonces estoy cómodo con las personas simplemente que están a mi alrededor. El otro error, el segundo error, es elevar las misiones transculturales a una categoría superior de espiritualidad. Así como solo algunos creyentes, es como si algunos creyentes estuvieran realmente comprometidos con la gran comisión. Solo aquellos que van a Israel, van a Egipto, van a Siria, ellos sí son los únicos que están comprometidos con la gran comisión. Y ese es un grave error. Sin duda, hermanos, no todos seremos llamados a salir lejos. Dios va a llamar a algunos de aquí posiblemente a salir, sin duda. Como no todos somos pastores, Dios puede levantar de en medio de la congregación a hombres y mujeres que estén dispuestos a salir y a ser testigos en otros lugares, en otros países. Sin duda. Pero todos somos llamados a predicar el evangelio en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Todos somos llamados a predicar el evangelio. Esto es como defensa civil, hermanos. Es tarea de todos. Todos somos llamados a proclamar el evangelio. Dios no te está diciendo evalúalo si es que estás con fuerza, si es que tienes los recursos. No, el Señor dice, por tanto, id y hacer discípulos. Entonces, tú tienes que comprometerte, porque Dios te lo manda, a predicar el evangelio, a ir a hablar el evangelio, pero no te limites solamente en predicar el evangelio. El énfasis es hacer discípulos, hacer discípulos. Y dice discípulos
de todas las naciones, que implica sin duda que algunos serán enviados a cruzar culturas, a aprender idiomas y a plantar iglesias donde Cristo aún no ha sido conocido. Pero el énfasis principal de Jesús sigue siendo la responsabilidad de todo creyente de reproducir su fe allí donde Dios lo ha colocado, participando activamente, de una o de otra manera, en la extensión de su reino, tanto local como globalmente. Además, hermanos, el mandato de hacer discípulos define el tipo de evangelización que Cristo espera. No es un anuncio que termina cuando alguien hace una profesión de fe. Mateo nos muestra que hacer discípulos implica dos acciones concretas. Según el texto es bautizar y ¿qué? Enseñar. Bautizar y enseñar. De hecho, hermanos, una de las ordenanzas que nosotros guardamos como iglesia, como cuerpo de Cristo, es el bautismo. ¿Por qué? ¿Qué sucede en el bautismo? Hace poco hemos presenciado 3 personas que se han bautizado. El bautismo, hermanos, constituye la señal visible de la unión del creyente con Cristo y de su incorporación pública a la comunidad del nuevo pacto que es la iglesia. No es simplemente un acto simbólico aislado, sino una confesión externa y objetiva de una realidad espiritual interna. No es que el bautismo te salve, pero cuando tú te bautizas, tú estás proclamando frente a la iglesia lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y puedes dar testimonio diciendo, yo me identifico como discípulo de Cristo. Y toda la congregación dice, amén. Amén. Así así entonces el creyente se ha identificado con la muerte y la resurrección de Cristo y ha sido recibido por el pueblo de Dios. Hermanos, no resumas el bautismo solamente como un paso de obediencia. Sí, es un paso de obediencia, pero el bautismo es, hermanos, es un cuadro hermoso de nuestra unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. ¿Quieres saber más de esto? Lee Romanos capítulo 6. Nos enseña bellamente esta unión que tenemos con Cristo. Pero hay una segunda cosa que el texto nos dice y es la enseñanza. Y en cambio, la enseñanza no es un evento puntual. El bautismo sí lo es. No es que la gente se está bautizando cada mes, ¿verdad? La misma persona bautizándose cada mes o una vez al año y me voy a rebautizar. No, lo haces una vez y ya, ¿verdad? Pero la enseñanza no es así. La enseñanza tiene un proceso continuo de formación que acompaña toda la vida cristiana. Mediante la instrucción fiel de la palabra, el Espíritu Santo conforma progresivamente al creyente a la imagen de Cristo, produciendo una obediencia real, consciente y perseverante ante todo lo que Jesús ha mandado. Así, entonces, hermanos, el discipulado bíblico no se limita a la conversión, sino que abarca la totalidad de la vida bajo el señorío de Cristo. Tú has visto 3 personas bautizándose. Esas personas necesitan seguir aprendiendo de Cristo. Necesitan seguir siendo instruidas en el Evangelio. No es que ya llegaron a un punto climático donde no hay nada más que aprender, hermanos. Todos nosotros necesitamos vivir en una cultura de discipulado. Y hermanos, aquí me quiero detener porque hablaba con el pastor Rubén esta semana y le decía cómo Dios ha usado esta pequeña serie para evaluar no solamente la salud de la Iglesia Bautista Gracia, sino nuestro rol como pastores. Nosotros como pastores somos llamados a poner recursos, capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién hace la obra del ministerio? No solamente los pastores. La iglesia. La iglesia es la que se involucra junto con los pastores, obviamente, en la obra del ministerio. Y queremos el año que viene ser más intencionales en involucrarnos en capacitar a los santos para la obra del ministerio.
Hermanos, este es el propósito, este es el enfoque que Dios tiene para su iglesia. Podemos poner nuestra mirada en otros eventos que no necesariamente están mal, como conferencias, viajes, misioneros, etc. Pero no podemos mirar hacia afuera, y esto es una convicción, tanto para el pastor Rubén como para mí, a la luz de lo que Dios nos muestra en el texto. No podemos mirar hacia afuera, no podemos pretender mirar hacia afuera si no estamos mirando hacia adentro. Si como iglesia no nos estamos fortaleciendo y no estamos viviendo en una comunidad de discipulado, en una cultura de discipulado. Somos llamados nosotros, hermanos, a ser discípulos, porque somos discípulos. Y porque somos discípulos, somos llamados a ser discípulos. Y queremos, hermanos, este año que viene, Dios mediante, 2026, invertir intencionalmente más en preparar a ustedes, a los santos, para la obra del ministerio. Ahora, hermanos, si Dios provee espacios así para tu capacitación, aprovéchalos. Hermanos, porque luego está la otra parte, donde hay oportunidades para la instrucción, pero es triste ver que solamente unos cuantos aprovechan esta oportunidad para capacitarse. Delante de Dios, el pastor Rubén y yo queremos estar bien con el Señor, diciendo en libre conciencia: Señor, estamos haciendo lo que tú quieres que hagamos dentro de tu iglesia. Y reconocemos que hemos fallado. Reconocemos que quizás no le hemos dado el énfasis que deberíamos darle. Pero hermanos, Dios es bueno al enseñarnos en su palabra cuál debería ser el objetivo y el rumbo que la iglesia debe tener. Hermanos, somos llamados todos a ser discípulos. Esta es nuestra tarea. Amén. Somos llamados, hermanos, a ser discípulos. Ahora bien, surge una pregunta clave. ¿Cómo se lleva a cabo un proceso de discipulado? ¿Verdad? No tengo todo el tiempo para poder ver todos los detalles. Obviamente, como les dije, queremos enseñar esto con más profundidad, con más detenimiento a la iglesia. Pero antes de responder al cómo, necesitamos definir con claridad qué es discipular. En términos sencillos, esto es algo que aprendí de Mac Dever. Él tiene un libro llamado Discipulado, y hay muchas cosas que tú vas a escuchar de aquí que las he tomado de él porque considero que es una convicción personal. Y dice Mateo capítulo 28, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, en términos sencillos, discipular es ayudar a otros a seguir a Cristo. ¿Qué es discipular? Es ayudar a otros a seguir a Cristo. Porque todos estamos en la misma condición. Aquí no estamos hablando de creyentes individuales, creyentes llaneros solitarios. Somos llamados a que yo vea a mi hermano que está a mi lado y decir: este hermano necesita caminar conmigo juntos para ser más como Cristo. Más como Cristo. Hermanos, ve por un instante, solamente en la fila donde tú estás sentado. Las personas que están ahí a tu lado. Somos una familia en Cristo y necesitamos caminar juntos hacia la semejanza de Cristo. De Cristo. Ahora, hermanos, no se trata solo de impartir conocimiento bíblico, ni de reproducir ciertos hábitos externos, sino de acompañar a otros en una vida que aprende día a día a someterse al señorío de Cristo. Entonces, el discipulado no solamente es un programa donde hay lecciones, aunque es parte de enseñar todas las cosas que os he mandado. Pero es ser intencionales en apuntar a esa persona a que se someta al señorío de Cristo. Ese es el punto. No es simplemente cumplir 8 sesiones o 10 sesiones o 15 sesiones. Es este hermano que está luchando con este pecado o que no ha entendido esta área en su vida espiritual. ¿Qué tanto progreso espiritual hay en él?
¿Qué tanto crecimiento hay en su propia vida en cuanto a la santificación personal? Hermanos, discipular implica tener la iniciativa de una relación intencional y perseverante. Tú tienes que tomar la iniciativa. Tienes que tomar la iniciativa. Y hermano, te prometo que cuando tú te involucres en la vida de otra persona, va a ser difícil. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, hermanos? Porque aún estamos en un proceso de transformación. Y no nos gusta a veces el pasar por sinsabores. Nos gusta conservar nuestra comodidad. Y cuando tú te involucres con otros, te vas a dar cuenta, hermanos, que a veces tú vas a invertir tiempo. Y quizás la otra persona no va a responder, pero vas a tener que ser paciente. Vas a tener que ser amoroso y vas a tener que estar detrás. Y no simplemente, bueno, falló en 1 o 2 sesiones, bueno, hermano, búscate otro, ¿no? Somos llamados a caminar juntos. Juntos. En esa relación, enseñamos la verdad de la palabra, corregimos con amor cuando es necesario, modelamos con nuestras propias vidas lo que significa seguir a Cristo y caminamos juntos en gracia. En este proceso requiere de nuestra parte que vayamos con bastante humildad, hermanos. Porque aquí no se trata de yo soy el discipulador, tú eres el discípulo, ¿eh? Oye, mantén tu distancia porque yo soy el discipulador, pues, ¿no? No, hermanos, aquí tenemos que ir con humildad delante del Señor. Dios no diseñó el discipulado para que ocurra de manera aislada o individual, sin duda. Pero tampoco Dios no creó el discipulado para que tú te pongas en una posición de subordinación. Ahí, tú te sometes, por favor, porque yo soy tu discipulador. No. El discípulo también te puede señalar, aquí te equivocaste, hermano discipulador. ¿Qué? No, pero aguanta. Yo soy el discipulador. Tú no me puedes observar nada. No, hermanos. Yo doy gracias a Dios por hermanos de la Iglesia Bautista Gracia que se acercan a mí y me dicen, pastor, aquí te equivocaste. Y doy gracias. No siempre viene de buena manera, pero hermanos, viene y doy gracias a Dios por ello. Porque yo sé que Dios usa eso para crecer espiritualmente, para que mi vida sea moldeada a la imagen de Cristo. Entonces, hermanos, necesitamos vivir en una cultura de discipulado. Y esto no significa que el discipulado no depende únicamente de programas. Ya lo mencioné antes. Estamos buscando que la persona sea formada a la imagen de Cristo. No eres llamado a que tú formes a pequeños Danieles o a pequeños Rubén. Estamos llamados a que la persona camine a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el foco. Ese es el objetivo. No que tú impongas lo que tú crees que debería ser la respuesta, sino, y esto va a demandar que tú como discipulador también sigas aprendiendo del maestro, para que las palabras que salgan de tus labios no sean lo que tú consideras sabiduría, sino que sea la sabiduría que Dios ya nos ha revelado en este libro. Por eso necesitamos recordar que seguimos siendo discípulos. ¿Ok? Entonces, hermanos, dijimos que discipular es ayudar a otros a seguir. Y esto implica tomar la iniciativa, enseñar, ser modelo, amar y tener la humildad. Pero, hermanos, aquí es donde yo quiero poner algunas objeciones sobre la mesa respecto a este concepto de hacer discípulos. Porque, hermanos, puede que para algunos esto sea una afirmación en su corazón, pero para otros comience a levantarse algunas excusas o algunas objeciones en nuestro corazón para no obedecer al mandato que Dios nos está dando. Y aquí nada es personal, hermanos. Otra vez son cosas que quiero poner sobre la mesa. Algunos piensan, bueno, yo no voy a hacer esta tarea del discipulado porque yo no quiero imponer mis ideas a nadie.
Otros dicen, no quiero parecer que me creo superior espiritualmente. Y hermanos, vivimos en una cultura que valora mucho la autonomía personal y rechaza cualquier forma de autoridad. Y sin darnos cuenta, esa manera de pensar también puede influir en cómo entendemos el discipulado. Porque obviamente, hermano, no vas a compartir tus ideas. Vas a compartir lo que Dios dice en su palabra. Segunda objeción. Algunos piensan de esta manera, este discipulador no es el ideal. Es como que, a ver, ¿no hay otro? ¿No hay otro por ahí? A veces pensamos, si voy a aprender de alguien, tiene que ser del mero bueno, pues, ¿no? Del casi perfecto. No me pongas a ese discipulador, pues, por favor. La respuesta es sencilla, hermanos, y liberadora. Nadie lo es. Nadie lo es. En esta ecuación, el único perfecto es Dios. Él recibe gloria precisamente al usar vasijas frágiles, como tú y como yo. Pablo dice que Él ha puesto el evangelio en vasos de barro para que la gloria no sea del hombre, sino de Dios. Hermanos, Dios nos puede usar. Otra objeción. Si alguien escucha mucho a su discipulador, podría dejar de someterse a otras autoridades legítimas como a los padres, el esposo o a la iglesia. Entonces, yo veo que está creando dependencia este hermano de mí, entonces mejor no discipulo a nadie. Pero hermano, eso es un error. Porque el discipulado bien entendido no va a enfocarse en el discipulador. Se va a enfocar en Cristo. Y más bien, tú puedes aprovechar esta oportunidad para decirle, sométete a tus autoridades, como tus padres, como a tus pastores, como a la iglesia, como a otros hermanos en la fe. Otra objeción. Todo esto suena a egocentrismo o orgullo. Ya lo he comentado antes. Otra objeción. No lo necesito. Estas cosas importantes de la vida cristiana son bastante obvias. No necesito de un discipulador. No, hermanos. Dios no nos ha llamado a ser cristianos llaneros solitarios. Otra objeción. Esto del discipulado. Esto fue fuerte cuando lo leí. Esto del discipulado es algo para personas extrovertidas. Y yo soy bastante introvertido. Entonces no me pida, por favor. Usted, pastor, usted sí es pilas por ahí. Usted. Esto del discipulado es para personas extrovertidas. No, hermanos, esto no es para ningún tipo de personalidad. Es para cristianos. Y si tú eres cristiano, esto es para ti. Aquí no importa si eres extrovertido o introvertido, hermanos. Es cierto que no todos van a discipular al mismo número de personas y que nuestras circunstancias quizás no nos permitan poder tener grupos más grandes, pero hermanos, toma uno, toma dos, lo puedes hacer. Tenemos que tener la intención de salir de nosotros mismos, hermanos. Última objeción. Y quizás esta es la más típica. Yo no puedo discipular. Soy imperfecto, falible y demasiado joven. La buena noticia, hermanos, es que nadie discipula desde la perfección. Nadie. Si realmente estás siguiendo a Cristo, no necesitas compartir lo que no sabes, sino lo que sí sabes. Para muchos, eso comenzará con algo tan sencillo como compartir el evangelio. En la iglesia puede significar iniciar conversaciones espirituales, hacer preguntas, compartir lo que Dios te ha enseñado en el culto y orar por otros. Cualquier persona que esté siguiendo a Cristo puede ayudar a otro a seguir a Cristo. Entonces, hermanos, necesitamos entender esto. Vamos con un tercer punto y con esto terminamos. Ahora, tú dices,
¿cómo es posible que yo realice esta labor que es tan grande, tan ardua? Y aquí viene el tercer punto. El mensaje es valioso porque está respaldado por la presencia permanente de Cristo. Dice el versículo 20, parte B, y he aquí, yo estoy con vosotros, ¿qué dice? Todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros. Hermanos, si tú has estado atento al sermón, te has dado cuenta que me he salteado un punto o un versículo. Así, ¿qué versículo? El 17. Y lo quise guardar hasta el final de manera intencional. ¿Qué dice el versículo 17? Léalo conmigo, por favor. Muy bien, yo todavía no lo leo. Ahí vamos, otra vez. 2, 3. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Dudaban. Hermanos, es interesante esto. Mateo no solamente nos ha presentado al Cristo resucitado, glorioso, con autoridad universal y absoluta, sino que Mateo no tiene temor a mostrar la debilidad del hombre. Y sí, muchos respondieron en adoración, pero otros dudaron. Y aquí, por favor, no te pierdas que aquí el punto no es quién dudó y quién adoró. No. El punto es que dentro del grupo habían personas que adoraban sinceramente y otros dudaban. Ahora, la duda y la incredulidad no es lo mismo. Hermanos, entre el pueblo de Dios, esto va a suceder. Podemos estar en lo más alto de la cumbre adorando a nuestro Dios. Pero a veces van a haber momentos bajos donde nuestro corazón se llena de duda. Y hermanos, esto es bueno. ¿Sabes por qué? Porque justamente Dios nos enseña a depender de Él. Confía. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Dios ha puesto este mensaje en vasos de barro, hermano. Y es bueno reconocer tu debilidad. Es bueno ir al Señor reconociendo tu bancarrota espiritual muchas veces. Pero hermanos, Dios no se limitó ante la duda de sus propios discípulos. Él no dijo, a ver, regresen cuando ya hayan dejado de dudar y les doy la gran comisión, ¿ya? O sea, no me hagan perder el tiempo, por favor. Tengo otras cosas que hacer. No. Dice que ellos adoraron y algunos dudaban. Y Dios no se limitó a ello. ¿Por qué? Porque el éxito de la misión no descansa en la capacidad del hombre, sino en aquel que llama, comisiona, envía, en aquel que tiene autoridad universal. Él nos ha prometido, hermanos, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios no es un Dios distante. Él no es como aquel rey que está desesperado, perdiendo terreno y dice, hey, vayan. ¿Cómo? No importa, vayan. No, Dios no está desesperado, hermanos. Y cuando Dios envía a alguien, Dios los capacita. Y Él ha prometido estar con los suyos. Tú no vas solo. No tengas temor. Habla confiando en que Él está contigo. Él está contigo, estimado hermano. El mundo necesita este mensaje. Esto fue lo que enseñé el primer domingo. Dios quiere ser, a ver si lo recuerdan, Dios quiere ser conocido, quiere ser, ya lo olvidaron, ¿verdad? Adorado. Dios quiere ser deleitado o disfrutado y Dios quiere ser reverenciado entre las naciones. Y hermanos, a Dios le ha placido usar instrumentos falibles para que la gloria no sea nuestra, sino de Él.
Lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los fuertes. A los fuertes. Dios no le ha dado este privilegio a los ángeles, hermano. Más bien ellos están como espectadores. Efesios dice que ellos aprenden de la multiforme sabiduría de Dios a través de su iglesia. Y cuando el evangelio llega al corazón de una persona, los ángeles anhelan ver eso. Hermanos, no hay nada más hermoso para aquel que lleva las buenas nuevas del evangelio. El ver cómo cuando el evangelio cae en buena tierra y da fruto, el corazón de esa persona rebosa en adoración a nuestro Dios. Lo he visto una y otra vez. Hermanos, eso también está disponible para ti. Esta semana gente estuvo en mi casa y cuando hablábamos del evangelio y aclarando el evangelio, la cara de las personas decían, no, pastor, en serio, todo este tiempo estuve haciéndolo mal, pero gloria a Dios que ahora lo veo. Yo digo, wow, Señor, o sea, no es el pastor Daniel hablando, es Dios usando su palabra. Hermanos, Dios te quiere usar. Dios te quiere usar para ser un portador de su mensaje. Al comenzar este sermón vimos algo profundamente humano. Cuando algo nos parece valioso, estamos dispuestos a ordenar nuestra vida en torno a ello. El mundo nos mostró personas dispuestas a sacrificarlo todo por un evento pasajero, por un momento que aunque emocionante, porque Argentina y es Francia, ¿no? Aunque emocionante, luego se apagó. Las luces del estadio se apagaron. La gente dejó de hablar de ello. Y con el tiempo, generaciones posiblemente lo olvidarán. Pero la tarea, la misión que Dios nos ha encargado tiene un valor eterno, creyente. Qué hermoso es saber que la persona que Dios me permitió enseñarle, evangelizarle, luego discipularla, luego estará conmigo en una eternidad. Yo digo, wow, qué glorioso es esto, hermanos. Nuestro problema entonces no es que no sepamos sacrificarnos, sino que muchas veces sacrificamos nuestras vidas por cosas que no tienen valor eterno. Vas a tu concierto y luego, ¿qué? Una deuda, ¿no? ¿Cuánto costó caro? Te compras lo que quieres y luego simplemente no hay nada más. Vivimos para cosas que se echan que se corrompen, donde ladrones minan y hurtan, pero vive para lo eterno. Creyente, invierte en lo eterno. Pablo hablaba de poner el fruto de vuestra cuenta en lo celestial. Invierte para aquello que es eterno. Y esto no es una opción. Dios te lo ordena porque Él tiene autoridad universal y absoluta. Oremos.